Hola, hola, bienvenidas a este podcast Mujeres de la Palabra. La saluda Becky Pliego en este miércoles de Credenda Agenda. Lo que creemos, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer, no tenemos de otra, ¿no? Lo que vamos a actuar en relación a lo que verdaderamente creemos. Y bueno, mil gracias por estar aquí. Estamos grabando en vivo como los miércoles en Instagram. Si quieren pueden, generalmente lo hacemos a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, gracias a las que están conectadas ya. Y mi cuenta de Instagram, si están escuchando, es Becky Pliego, Becky, todo junto, Becky Pliego. Y bueno, ahí se pueden conectar los miércoles a las 10. Pero bueno, mil gracias a todas las que están aquí. Buenos días, Maternidad en Cristo, Yeye, gracias. Y Ami López, creo, ¿no? Ok, buenísimo. La semana pasada, en el episodio del miércoles pasado, lo pueden encontrar, se llama Orando las Escrituras. Bueno, hablamos de orar las Escrituras y estaba pensando en otro tema que lo he como tocado poquito aquí, poquito acá, en relación a la oración. Y dije, ay, creo que es buen momento de unirlo, ¿no? Tengo una serie en el podcast de orar el Padre Nuestro, de verdad creo que es de mucho ánimo para las que se sientan desanimadas en cómo aprender a orar o cómo vivir una vida de oración. Luego tenemos este otro de cómo orar las escrituras del miércoles pasado, que gracias a todas las que me escribieron mensajitos de que parece que fue mucha bendición para ustedes. Y ahora quiero hablar de otra cosa que es orar, la necesidad de orar unos por otros y cómo poner un grupo de oración. Los grupos de oración siempre es como, ustedes ya me han oído, si siguen este podcast constantemente, ya saben que Ali y yo tenemos una opinión muy, muy como, clara, digamos, o en relación a los ministerios de mujeres, ¿no? Es como, ya es como agarrarlos con pinza porque están tan extraños ahora que más veo cosas que no me encantan, que veo cosas que me encantan, y lo mismo pasa con los grupos de oraciones, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver esto. Quiero primero, entonces, ¿qué creemos, no? ¿Qué es lo que creemos? Y cómo lo vamos a ver. Gálatas 6:2, hay varios versículos que vemos que nos invita el Señor, varios versículos, pasajes, pero claro, si leemos toda la Biblia, vamos a ver que no nada más es versículos aislados, sino muchísimos ejemplos en los que la intercesión de unos por otros es básica. Estamos ahora en el reto de la lectura de la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está saturado de esto, ¿no? Pablo y los apóstoles pidiendo oración todo el tiempo, Jesús invitando a los apóstoles a orar con él, dándonos enseñanzas de que dice, nos cuenta una parábola a fin de que no teman, sino que oren. El Nuevo Testamento está lleno de ¿no? Las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, todas, ¿no? La oración es parte esencial de la vida del cristiano, y la oración unos por otros está también presente. En Gálatas 6:2, por eso digo, voy a poner un versículo aquí, dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Está hablando aquí de si alguien es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales lo deben de restaurar con un espíritu de mansedumbre, mirándose a sí mismos a fin de que no sean tentados, ¿no? Y luego dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esto es de llevar las cargas, si se dan cuenta, no nada más es llevar las cargas de situaciones, las pruebas que vienen, sino también llevar las cargas de las consecuencias del pecado, las pruebas de pecado por las que alguien está pasando, la restauración de otros. Ajá. Entonces creemos esto porque está en la Biblia. Creemos que debemos de llevar los unos las cargas de los otros. Y en Santiago, vamos ahora a Santiago 5, en Santiago 5 del 13 al 18, dice, ¿sufre alguno entre ustedes? Haga oración. Y luego sigue diciendo que la oración, se me perdió aquí, y luego en el 18, dice,
La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es del 5 al 18, lo pueden leer todo. Es Santiago 5 del 13 al 18. Y dice aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en el versículo 16 es el versículo que quería aquí ver. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Noten que aquí no necesariamente habla, en todo el contexto, no necesariamente habla de la sanidad física, aunque Dios a veces lo vemos con el hombre paralítico, por ejemplo, ¿no? Él vino a ser sanado y la sanidad real que recibió es la espiritual y después recibió una sanidad física. Entonces, pero aquí vemos cómo la oración es unos por otros, ¿no? La oración de unos por otros. Entonces, si creemos que debemos de orar unos por otros, Pablo les dice en 2 de Corintios 1, este es otro pasaje que me encanta, 2 de Corintios 1, en el versículo 11, él les está diciendo, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, él dice, ustedes cooperaron conmigo en las oraciones, en su manera de orar. Imagínate qué increíble poder decir, yo cooperé en el ministerio de Pablo a través de mis oraciones. Es de verdad increíble, ¿no? ¿No les parece? A mí me parece impresionante porque no decimos, híjole, bueno, como no puedo dar económicamente o como no puedo ir, pues al menos estoy orando por ti. No, es tremendo eso, ¿no? Es al contrario, me quiero hacer un cooperador tuyo, quiero avanzar el reino de Dios junto contigo con la obra que estás haciendo y la manera en que puedo hacerlo desde donde estoy es a través de la oración. Es una cosa increíble. Entonces, Dios nos llama, creemos que Dios nos llama a orar unos por otros, ¿no? Pablo también en Filipenses les dice, sigan orando, ¿no? Porque sé que a través de sus oraciones y la ayuda del Espíritu Santo, el Señor me va a liberar en la cárcel en la que él estaba. ¿Lo ven? O sea, él reconoce ahí también en Filipenses cómo la oración de los santos y la ayuda del Espíritu trabaja juntas y va a resultar en su liberación. Es increíble, 1000 pasajes de lo que creemos en cuanto a la necesidad de orar unos por otros. Ahora, eso es lo que creemos. ¿Cómo se ve eso? Hay dos maneras de verlo. Una es simplemente cada una de nosotros tener una vida de intercesión por otros y no olvidarnos de orar por otros. Hay más que nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, orar por otros, importantísimo. Pero hoy no me voy a enfocar en eso, sino me quiero enfocar en la otra manera en que se ve que es los grupos de oración. Y les quiero contar un poquito de cómo es que lo hacemos un grupo de oración en nuestra iglesia, las mujeres. Hay varios grupos de oración en nuestra iglesia de grupo de mujeres, porque es una iglesia más grande, entonces hay varios grupos de oración, pero todos más o menos funcionan de esta manera. Entonces, sabemos que tenemos que orar unos por otros, pero también sabemos que no debemos nuestra carne está tentada a que cualquier cosa buena la podemos echar a perder. Eso es lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Por todo el pecado que todavía queda en nosotros, algo bueno tenemos toda la capacidad de echarlo a perder. Y los grupos de oración es algo que se nota muchísimo. Inmediatamente y bien fácil se pueden echar a perder porque estamos ahí, ¿no? Nuestra corrupción está ahí. Entonces, ¿cómo hacer un grupo de oración que de verdad dé fruto y que estemos pendientes de no dar lugar ni a la carne ni al diablo en ese grupo para que de verdad sea fructífero? Claro, les voy a dar, como les menciono, algunas maneras de cómo lo hemos hecho nosotras para que sean ideas de cómo lo podrían implementar ustedes, ¿no? No es nuestra manera de hacerlo es la única y perfecta, pero a lo mejor les da ideas de cómo podrían implementarlo ustedes en sus propias iglesias después de platicarlo con su pastor o ancianos, ¿no? Número 1, nuestro grupo de oración está debajo de un anciano de nuestra iglesia. En nuestro caso es una iglesia, como les digo, un poco más grande, entonces el
anciano que está a cargo de la consejería, del departamento de consejería, es el que está, al que le reportamos, digamos, ¿no? Somos como, es un grupo nuestro grupo de oración somos como 40 mujeres. Entonces, estamos bajo ese anciano, ajá, y sobre todo es importante porque tenemos a veces casos bien difíciles, ¿no? Hay veces casos que es como, piensen en esta idea de los niñitos, ¿no? Los hermanitos. Pueden jugar y a veces los enseñamos a pasar por alto una ofensa al otro, ¿no? Le dices, no, no te ofendas rápido y no importa que te haya quitado una pasita o un chocolatito, está bien, no pasa nada, ¿no? Y los enseñas a que no te vengan a acusar, mamá, me quitó la pasita, mamá agarró la tierra, mamá, les enseñamos, ¿no? No vengas a decirme todo lo que hizo. Y parte de la madurez es de que también les llegamos a decir de eso me tienes que decir, ¿no? Si un niño está jugando con los cuchillos de la cocina, me tienes que venir a decir inmediatamente, ¿no? Es la misma idea, porque es algo grave. O si alguien no dijo una cosa que es, no, los enseñamos a nuestros niños a esa madurez de no me tienes que venir a decir cada cosa, pero hay cosas que me tienes que decir. Lo mismo un poquito funciona en esto. Hay casos que son bien difíciles, en los que tenemos que llevarlo a un anciano y decir, híjole, la verdad es de que esta mujer está pasando por una situación de abuso en el hogar, por ejemplo, ¿no? Ya le dijimos que es necesario que, depende del caso, ¿no? Desde que vaya a la policía hasta que tiene que hablar con uno de los ancianos, o esta mujer necesita, no, siempre, o sea, y siempre todo el mundo lo sabemos, todas las que estamos en ese grupo, no es sorpresa, todo el mundo sabemos que estamos bajo ese anciano, ¿no? Que supervisa, que en ese sentido no, protege, ¿no? También que nosotras estemos como no dándonos hacia otros lados. Entonces nosotros obviamente manejamos los casos y aún casos difíciles, pero hay casos únicos, más difíciles, que deben de ser, es más sabio si los llevamos a un anciano de la iglesia, ajá, en vez de nosotras tratar de tomar las riendas del asunto. Y muchas veces en el caso de nosotros colaboramos con este anciano, ¿no? Simplemente él nos dice, ok, ustedes tomen este caso, confía en, habemos 5 mujeres que estamos a cargo de este grupo y nos da la ayuda de cómo hacer consejería en estos casos particulares y simplemente es como, ok, ¿no? Ustedes háganlo, o a veces no, esto sí es un caso de verdad súper profundo que necesitamos involucrar o al pastor o así. Entonces, pero espero que me entiendan que no es como que porque imagínate, ni siquiera el anciano va a tener tiempo de estar involucrado en todo esto, ¿no? Ni cada cosa no le damos una lista mensual de todas las peticiones que hubieron en el mes, por ejemplo, ¿no? Es solamente casos verdaderamente únicos y muy difíciles, pero es una tranquilidad para nosotras y al final no usurpamos el papel de un anciano o de un pastor en la iglesia, que eso es algo que ya nos han oído hablar de los peligros que hay en los ministerios de mujeres, que la mujer que está a cargo o las mujeres que están a cargo se vuelven como las pastoras, aunque no tengan el título, ¿no? Entonces, no queremos usurpar ese papel. Entonces, bueno, ese es el número 1. Número 2 es que somos un grupo que no... y esto es en general en nuestra iglesia y es algo que estoy tan agradecida, estamos basadas en no culpa. Nuestro grupo así, una de las cosas que no tenemos reglas realmente, pero una cosa que tenemos es no culpa. Sabemos que todas tenemos una vida llena con diferentes circunstancias, desde las que estamos hasta arriba sirviendo y coordinando, hasta la que está hasta aquí, ¿no? Todas tenemos una vida llena con 1000 cosas. Entonces, si nadie tiene la culpa, o sea, no es como no has venido, no has orado, no has no sé qué, nada, o sea, cero culpa, porque y esto es un tema que me encanta hablar, pero ahorita no voy a hablar, nada más voy a mencionar como la base. Es que si hacemos algo, todo lo que hacemos motivadas por la culpa es simplemente cuánto tengo que hacer para callar mi conciencia y como calmar mi culpa tantito, ¿no? Es si todas a lo mejor han estado o hemos estado, yo estuve muchos años en iglesias en las que te hacían manipulaciones de culpabilidad de da dinero, por ejemplo. Y entonces casi que es cuánto doy, nada más para como sentir que ya, ¿no? O sea, ya calmo, ¿no? Y ya, es lo mismo, no leemos la Biblia por culpabilidad, porque entonces dime cuánto, si leo
3 días a la semana, entonces ya con eso callo mi culpa. No, ¿verdad? O sea, es terrible. El resultado que tienes resultados temporales cuando manejas la culpa como una manera de no has venido, no nos has dicho, no te has involucrado, no has dado dinero para el proyecto que sigue. Es terrible. Ajá. Exacto, Katy. Tuvimos nuestro podcast de la diferencia entre obediencia y legalismo. Este es un ejemplo de legalismo. Las acciones que son motivadas por una reacción hacia un sentimiento de culpa, claramente van a ser situaciones que van a estar marcadas por un legalismo, ¿no? Es cuánto doy para sentirme, para callar mi conciencia en vez de llegar al lugar en el que quiero, ¿no? No tengo que dar, no tengo que venir a orar, no tengo que ayudar, sino quiero. Ese es mi gran privilegio y mi gran gozo. Entonces, eso es algo bien importante y que ha hecho que tenemos todo mundo diferentes situaciones. Hay temporadas en las que te puedes involucrar muchísimo más, hay temporadas en las que no puedes involucrarte tanto, pero luego la vida da vueltas, ¿no? Y otra vez ya puedes involucrarte mucho y entonces hay que estar flexibles en eso y entender a las demás. Y así el grupo puede fructificar más. De verdad ha dado muchísimo fruto. Entonces, oramos, tenemos una lista de oración, la gente puede meter, de hecho tenemos también un grupo de Facebook, y entonces las mujeres que estamos ahí podemos tener oraciones. Tratamos de mantener, esto es unas cositas muy prácticas, tratamos de mantener nuestras peticiones de oración en nuestro círculo primario. Imagínense, somos muchas, somos 40 mujeres. Si oramos por la vecina de la vecina de la vecina, ¿no? De todas, no acabas y no, de verdad nadie tenemos ni la capacidad mental de orar por todos, por todas las pruebas. Entonces tratamos de animarnos a que oremos solamente por las necesidades más cercanas a cada mujer que está ahí, ¿no? Y nuestras iglesias hermanas, eso oramos cada domingo en la iglesia, por diferentes iglesias de la misma denominación o la iglesia en general, pero también aquí oramos solamente cuando decimos, esta iglesia acaba de ser golpeada por un huracán, por ejemplo, ¿no? Y es una iglesia que está cerca de nosotros. Pero tratamos de mantener las peticiones como bien guardaditas en ese sentido, ¿no? Hay peticiones que son más sensibles, claro. Entonces, esas no van al grupo de Facebook, ¿no? Y las mujeres saben que nos pueden escribir un correo o un mensaje a las mujeres que estamos coordinando todo esto para que se sientan más libres y dicen, tengo esta petición muy importante, es algo muy sensible, no quiero que todo el mundo lo sepa, pueden orar por esto. Mi esposo tiene una entrevista de trabajo o mi esposo acaba de perder su trabajo o, en fin, ¿no? Mil situaciones difíciles o esas las oramos nada más nosotras. Nos unimos a orar solamente una vez al mes, porque lo mismo, no queremos hacerlo de culpa ni nada, nos unimos a orar una vez al mes y ahora desde la pandemia hacemos 2 grupos, uno en Zoom y uno físico en casa de una de las señoras, y eso ha dado también más flexibilidad porque hay unas que tienen bebés y no consiguen con quién dejar a sus hijos, entonces es el mismo día y puedes ir a uno o al otro, al que quieras. Puedes ir al que se reúne físicamente o al que se reúne en Zoom y oramos, ¿no? Damos unos versículos, unas peticiones, oramos unas por otras, siempre estamos enfocándonos en dar gracias por las respuestas a nuestras oraciones, no importa cómo haya respondido el Señor, ¿no? A veces el Señor dice no a este nuevo trabajo que estaban orando por tal persona, no a esta sanidad, hemos tenido que pues enterrar a algunas amigas, ¿no? De nuestra iglesia y Dios ha dicho no y también damos gloria a Dios por las respuestas que nos da, aprendemos y nos animamos a decirnos no. Ajá. Luego, también hay oraciones que empiezan de rodillas y se terminan de rodillas. No podemos hacer más nada y no debemos ni siquiera de hacer más nada. Pero hay oraciones que terminan acompañadas de una acción. Esto es algo que me encanta de nuestro grupo. Tenemos proyectos. Somos una de las amigas que está coordinando todo esto. Dice que somos como las enfermeras de la iglesia en este sentido, ¿no?
en el que vas y le llevas el vasito de agua a la que se siente triste, por así decirlo, a la que acaba de pasar, a la que acaba de perder su bebé o a la que acaba de tener un bebé. La iglesia en sí organiza comidas para llevar a las que acaban de tener bebés o a las que esto organiza maneras de hacerlo. Pero esto es aparte, esto es algo completamente aparte y estos son detalles de estamos orando por ti. Y lo que hacemos es que cada quien, otra vez, sin culpa, nadie, no hay una cuota, nada. Si tú tienes ese mes $10, $5, $3, 100 pesos, 200, no sé, digo dólares porque es como que todas sabemos, porque todas tenemos monedas diferentes, ¿no? Pero cada quien podemos dar y hay un fondo y nadie sabe ni cuánto da quién ni nada, ¿no? Ahí está el fondo. Y con ese dinero lo que hace es, por ejemplo, en nuestra iglesia una mamá tuvo una pérdida de un bebé. Entonces, a alguien de nosotras, y también siempre es por voluntad, nadie te toca ahora, ya le tocó a quién le toca ahora, ¿no? Sino es a quién, quién quiere hacer esto. Tenemos estos proyectos, decimos, por ejemplo, hay esta mujer, este otro que perdió, esta otra mujer que su esposo acaba de perder el trabajo, esta otra que le acaban de detectar cáncer, ¿no? Las diferentes necesidades. Y entonces decimos, nos gustaría darles alguna tarjeta o flores o chocolates o un pastel, quién quiere, y me encanta que es la que quiera. Y tenemos bien entendido que si nadie dijo yo, simplemente ni nos sentimos culpables nadie, decimos, ok, esta vez no se pudo. Y no se pudo, y ya, no se pudo, nadie se siente ofendida, nadie, nada, porque todas sabemos que tenemos tiempo. Y hay veces que generalmente siempre hay gente que se quiere unir a ayudar a algún proyecto. Y es una gran bendición. Una notita, unas florecitas, unas galletas y una nota de estamos orando por ti hacen una diferencia enorme, ¿no? Y entonces, pero también sin culpa, todo y es increíble que cuando quitas toda esa de culpa de, por favor, ¿cómo es posible que nadie se apunta? ¿Cómo es posible? No, cuando dejas esa narrativa, el resultado es increíble, es muchísimo más fruto y muchísimo más gusto la gente lo empieza a hacer. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Ahora, otros puntos prácticos en cuanto a cómo hacer las oraciones, cómo hacer las peticiones de oración. ¿Cómo vamos con el tiempo? Todavía tengo. Muy bien. ¿Cómo hacemos las peticiones de oración? Un peligro grave en estos grupos de oración es obviamente el chisme, ¿no? Les quiero contar que, ¿no? Y oremos por esta necesidad. Necesita siempre tener gente, mujeres maduras en Cristo, que digan no. Gracias, ok, vamos a orar cuando empieza a contar detalles que ya no son necesarios y que ya son chisme, en ese momento no hemos tenido que hacerlo y paramos y decimos, con la información gracias, de plano interrumpimos y decimos, gracias, con la información que nos has dado es suficiente para orar. Y así oramos. No tenemos que contar toda la historia. Podemos decir, quiero que oren por ejemplo, por mi esposo y por mí, digamos, es un ejemplo, no es una realidad en este caso, pero que oren por mi esposo y por mí, que estamos teniendo muchos problemas. Y entonces haz de cuenta que yo empiezo a decir, es que fíjense que les quiero contar que ayer, entonces él llegó y entonces me dijo, y entonces ahí, o sea, ahí paras y dices, no necesitamos saber los detalles. Si quieres, puedes platicar con una de las que estamos coordinando, que también estamos entrenadas en consejería de cierta manera, para ayudarte en tu caso. Pero no necesitamos saber más. Y eso es de gran bendición y de gran alivio, ¿no? O alguien ha llegado y dicho, ya se enteraron de lo que le pasó al hijo de fulanita, ¿no? ¿no? Y todo, cuando empieza ya sí, ya dices, cuidado. Entonces, y a lo mejor tres mujeres saben que sí y dicen, sí, ya sabemos o no sabemos, pero a lo mejor no es necesario que sepamos todo, con que oremos por él y su familia, levantemos su nombre, recordémoslo. No necesitamos saber los detalles para orar por cada cosa y es importante que aprendamos a decir, que tengas mujeres maduras que digan, no necesitamos más detalles. Ese es un punto. Otro punto es asegúrate de preguntar si tú estás dirigiendo la reunión o aún esto es también en consejería, asegúrate de preguntar
si tu esposo sabe o tu hijo sabe que estás trayendo esa petición delante de este grupo. Mis hijos, aún tengo una hija la hija más chica que tenemos es de 16 años y los otros 3 ya están casados y tienen su propia familia y han tenido necesidad de oración. Cosas grandes. Mi manera de cuando ellos han tenido alguna necesidad grande, no voy inmediatamente y corro con mi grupo de oración y les digo, oren por mi hijo por esto, por esto, por esto, o por mi hija por esto, especialmente porque todos son cristianos. Pero le pregunto a mi nuera o le pregunto a mi hija o aún a mi hija de 16 años, oye, ¿quieres que oremos quieres que lleve esta petición de oración al grupo? Ajá. Porque a lo mejor ella va a decir, no, es algo muy privado. ¿No? ¿No? Entonces tener cuidado, no es mi historia, aunque es mi hija, aunque es mi hijo, aunque es mi nuera, no es mi historia. Y si tengo problemas con ellos, entonces simplemente puedo traer la oración y decir, por favor ayúdenme a orar porque estoy pasando, mi esposo y yo, por ejemplo, estamos pasando por un tiempo difícil en el que necesitamos sabiduría para relacionarnos con mi nuera y mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa necesidad, esa manera de hacerlo es suficiente. No necesitamos dar más información y es importante que respetemos la privacidad de los otros. Si tu esposo y tú están pasando por un tiempo difícil y él es cristiano, le puedes preguntar, ¿puedo traer esta oración particular que tenemos a nuestro grupo de oración? ¿No? Y estar segura que él sabe, que se sienta que no, porque a lo mejor no, prefiere no, y prefiere que lo lleven directamente a otras personas o que nada más lo lleves a un grupo más pequeño, ¿no? Si tus hijos no son creyentes, está claro traerlo, pero también tienes que guardar su privacidad. No tienes que contar todos los pecados que están haciendo, ¿no? Puedes decir, por favor, les pido oración por mi hijo que no está caminando con el Señor. Sigamos orando por su arrepentimiento. No tienes que ventilar cada pecado que hizo y cada palabra que ha hecho. Todas estas cosas no. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tampoco dejemos que el grupo de oración se vuelva un grupo de consejería en el sentido de disparajes, ¿no? Porque, y sobre todo también esto pasa mucho también en los comentarios, sobre todo en el grupo de Facebook. Ya llevamos mucho tiempo en este grupo, entonces eso ya está como establecido, ya lo entendimos. Pero muchas veces una mujer pide oración, oigan, les pido oración porque fíjense que mi bebé no está durmiendo y está no sé qué y como que le duele la panza y no sé qué hacer, entonces oren, ¿no? Y 10 mamás abajo ponen, lo mismo me pasó y entonces lo que te recomiendo es que le des un jugo de quién sabe qué y le sobes la panza quién sabe, ¿no? O sea, y ese es un ejemplo muy clásico, ¿no? Muy sencillo, pero pasa. Tenemos que tener cuidado de no hacerlo así, no permitir, porque la gente muchas veces, la mayoría de las veces solamente quieren poner su petición ahí, no están pidiendo oración, no necesitan la opinión ni oír como tu mamá también, ¿no? O sea, no, a mi tía le dio ese cáncer idéntico y se murió, pero no importa, vamos ahora por tu ¿no? O sea, es tener mucho cuidado para no caer en los lados que son peligrosos que generalmente suceden en los grupos de oraciones, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya les dije todo. Y bueno, es una manera, me gusta también muchísimo esto que tenemos en nuestro grupo. En Primera de Tesalonicenses 5, 18 es un pasaje que ya lo van a reconocer, que dice, oren, bueno, voy a leer desde el 16, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ajá. Nuestro grupo, este grupo de oración del que les estoy contando, se llama No desperdicies tus pruebas. ¿Se acuerdan de un libro? A lo mejor han visto un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida y luego no desperdicies tu cáncer y así. Tomado de esa idea, no desperdicies tus pruebas, es como le llamamos a nuestro grupo de oración. Y eso es porque nos queremos recordar que oramos fervientemente y esa es una bendición. El poder orar unas por otras ya es una bendición. El poder llevar las cargas de las otras. Orar con gozo y con fe, considerando, todas nos estamos recordando todo el tiempo
que el Señor es el que está sobre las circunstancias en las que estamos. Él es soberano y Él es el que trae la prueba a nuestra vida para que seamos santificadas y haya más gloria a su nombre y bien de nosotros. Entonces, así es como no desperdiciamos nuestras pruebas, obedeciendo a Cristo en nuestras pruebas. Orando unos por otros con gozo, dando gracias. Nuestra página de Facebook, por ejemplo, y bueno, esto es porque es un grupo más grande, o si tuvieras un grupo de chat, no, la verdad tratamos de no invadir la privacidad de todo el mundo en el sentido de estar mandando 1000 mensajitos y así. Sí, lo que hacemos es, lo que nos ponemos es algún versículo que alguien tiene, ¿no? En la mañana, o oigan, les paso esta cita de este libro que estoy leyendo de Spurgeon, que está muy bueno y es de mucho ánimo para su fe, ¿no? Nos tratamos de animar unas a otras en la fe, de mandar mensajes, correos electrónicos unas a otras en el grupo. Cuando tienes la carga por alguien, en ese instante oras por esa persona y en ese instante, si puedes, haces algo. Y a veces no podemos hacer mucho, además de orar, que es lo más importante, pero sí podemos mandar un mensaje de texto. Estoy orando por ti, hoy me acordé de ti y te mando un abrazo y estoy orando por ti, y le mandas un versículo, ¿no? Entonces, para animarnos en la palabra, ¿no? Ayudarnos. El enfoque de esto es orar unas por otras y ayudarnos a unas a otras a ver a Cristo. Ve a Cristo. En esta prueba, ve a Cristo. Ve a Cristo. Voltea tus ojos arriba. Más de lo que vemos aquí, Dios está en medio de esto. Y eso debe de ser nuestro gran consuelo. Y bueno, pues a la palabra y a orar, ¿no? De acuerdo a la palabra. Y 1000 gracias a las que estuvieron aquí en este live. Voy a apagar la grabación del podcast.